Buen día para todos. Vamos a hacer la estimación del método de panel de datos a través de primeras diferencias. Para eso vamos a usar la base de datos CRIME2, ¿cierto? De un ejercicio que desarrolla Wooldridge en el capítulo 13. Y recordemos que la base CRIME2 lo que hace es hacerle seguimiento a un conjunto de ciudades a través del tiempo, ya que esta base de datos contiene información. Hagámosle una descripción a la base de datos. Esta base de datos contiene información para un total de dos periodos, año 82 y año 87, y para un total de 46 ciudades. Entonces la base de datos lo que hace es tener información de esas mismas ciudades, ¿de acuerdo?, para dos periodos. Es decir, le hace seguimiento a la misma ciudad a través del tiempo. Por eso es una base de panel de datos, ¿de acuerdo? Porque le está haciendo seguimiento al mismo individuo. En este caso el individuo es la ciudad para dos periodos. De nuevo, 1982 y 1987. El objetivo de esta base de datos es determinar cuáles son las principales variables que afectan a la tasa de crimen como tal. Entonces tenemos diferentes variables, ¿de acuerdo? Variables como la población, variables como la tasa de crimen, como la tasa de desempleo, el número de oficiales, el ingreso per cápita, unas variables DAMI que me indican la ubicación, si en el norte, en el noreste, en el sur, la variable year, que como ya hablamos indica el año, si es el año 82 o el año 87, una variable de área, otra DAMI que me indica el tiempo, 1 si es para el año 1987, 0 si es para el otro año que es el 82, y hay un conjunto más de variables como tal, de acuerdo, que ya son transformaciones de las primeras, como que se calculan en logaritmo, cierto, o como que se calculan en tasas de crecimiento, que finalmente es lo que son las variables que usamos para calcular nuestro panel de datos de primeras diferencias. Entonces la idea es llegar a demostrar cómo la metodología de panel de datos es adecuada para estimar ciertas relaciones entre variables. Es decir, muchas veces uno no respeta la estructura de las bases de datos. Es decir, uno puede tener información de las bases o de las variables que cambia a través del tiempo, y uno a veces le da el mismo tratamiento como si fuera un corte transversal, y resulta que está perdiendo información valiosa, ¿de acuerdo? Información que puede ser importante, y de ahí las relaciones entre las variables no se explican de la mejor manera. O otras veces puede uno estimar el modelo de una forma no adecuada porque no está teniendo en cuenta la estructura propia de la base de datos. Entonces, como vamos a ver en este ejemplo, una relación clara entre dos variables, que es la tasa de crimen y la tasa de desempleo, vamos a ver cómo después de estimar una combinación de corte transversal o después de estimar un corte transversal, pues vamos a poder demostrar que finalmente el método que mejor me va a evidenciar la relación entre estas dos variables es el panel de datos. ¿Listo? Entonces es muy importante, es sumamente importante, ¿verdad?, que antes que yo quiera estimar cualquier modelo, digamos que la clave no es estimar un modelo por estimarlo, sino antes de que yo estime cualquier modelo es importante que yo conozca mi base de datos. ¿Qué características tiene mi base de datos? Porque las características que tengan mi base de datos me van a permitir elegir el tipo de modelo que yo debo estimar, ¿de acuerdo? De nuevo, no es estimar un modelo por estimar, es estimar el modelo que se adecue de manera más eficiente a el tipo de base de datos que yo tengo. Porque si yo no aplico el modelo adecuado para mi base de datos, los resultados que yo obtengo pueden ser sesgados, pueden ser resultados no precisos, y yo puedo estar concluyendo que ciertas variables no se relacionan cuando en verdad sí se relacionan. ¿Y por qué pasa eso? De nuevo, porque aplicamos el método de estimación, el modelo econométrico que no es adecuado para mi base de datos. Entonces, de nuevo, esa es una base de datos de panel de datos cuya característica ¿cuál es? Que persigue al mismo individuo a través del tiempo, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿qué pasaría si yo este modelo como tal, ¿cierto?, esta relación, de nuevo, el interés fundamental de esta base de datos es relacionar tasa de desempleo con crimen, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo estimo esto
por un corte transversal, solamente para uno de los años, para el año 87 o para el año 82, o incluso si yo tomo los 2 años como un todo, ¿cierto? Y lo estimo como un modelo de corte transversal. Si yo efectúo una regresión simple entre CRMRT, que es la tasa de crimen, y UNEN. Entonces, si yo estimo eso como tal, vamos a hacer una regresión entre ¿quién? Entre CRMRT, ¿cierto? Que está por acá. Primero vamos a hacerlo teniendo en cuenta o no diferenciando por un periodo. Vamos a suponer que la base de datos no tiene información en el tiempo. Por lo tanto, hacemos todo para un solo periodo. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos acá? Tenemos un total de 92 datos, una probabilidad de prueba F mayor que 0,05, por lo tanto de entrada me está diciendo que el modelo no es globalmente significativo, que estas variables no tienen una relación lógica, lo cual es controvertido, ¿cierto? El R cuadrado es de solamente 0,12%, y lo más importante, la tasa de desempleo, ¿cierto? Que es UNEN, no es estadísticamente significativa. Y lo peor aún, dice que la relación entre la tasa de desempleo y la tasa de crimen es negativa. ¿Qué me indica esto? Que a mayor tasa de desempleo, menor tasa de crimen. La pregunta es, ¿pasa eso en la vida real? ¿A mayor tasa de desempleo, menor tasa de crimen? No sé, ¿no? Yo creo que es como lo contrario. A mayor tasa de desempleo, ¿cierto? La gente tiene pocas cosas que hacer, no tiene trabajo, igual tiene que comer, se la rebusca y esto hace que se aumente el crimen, ¿no? Entonces, primero, uno podría decir, hola, pero es que en la vida real puede ser una conclusión cierta, ¿cierto? Puede ser una conclusión verdadera, pero fíjese que si yo estimo esto por un modelo de corte transversal, me sale esto. O sea, si yo me quedo con esa primera conclusión, ¿de acuerdo? Si yo me quedo con ese primer modelo, voy a terminar concluyendo que estas dos variables no se correlacionan. Y la pregunta es, ¿será verdad que no se correlacionan? Y habrá que verlo, ¿no? Podemos también hacer una estimación para un solo periodo de tiempo. Por ejemplo, podemos decirle, quiero que me estime la relación de nuevo entre la tasa de crimen y la tasa de desempleo. Pero quiero que me lo estime solamente para qué año, para el año, entonces le pongo year, ¿cierto? Para el año 87. ¿Listo? Entonces, claro, ahora ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que nuestra estimación se hizo para 46 datos. Claro, solamente se está cogiendo un año, ¿cierto? De nuevo, la prueba F es no significativa, el R cuadrado es del 3,2%, este modelo no es globalmente significativo y de nuevo encontramos los mismos errores del modelo anterior, ¿cierto? La variable es estadísticamente no significativa y además el parámetro es negativo. La relación es negativa, lo cual no es lógico desde el punto de vista teórico. Por lo tanto, hasta ahora, lo único que podemos decir, ¿cierto?, es que no se ha encontrado una relación entre estas dos variables. No se ha encontrado una relación entre estas dos variables. Entonces, como hemos enfatizado a lo largo de este curso, ¿cierto?, es probable que esta ecuación o este modelo de regresión simple sufra del problema de variables omitidas, ¿cierto? Una posible solución es tratar de controlar por más factores, es decir, es incluir variables, qué sé yo, como la distribución de la edad, la distribución por género, los niveles de educación, ¿cierto? El tema de la legislación y demás, lo cual lo convertiría pues en un modelo de regresión múltiple. Pero es posible además que existan otros factores, muchos factores difíciles de controlar, ¿de acuerdo? Ahora, si mi modelo sufre de variables omitidas o del problema de variables omitidas, pues ya vimos, ¿cierto?, que la omisión de variables relevantes es un problema que me genera, ¿qué? Endogeneidad, ¿cierto? Endogeneidad. Por lo tanto, es posible que al final, ¿cierto?, yo tenga un modelo como estos, en donde estoy diciendo que la tasa de crimen, ¿cierto?, que está en función de ¿qué? De los individuos, que en este caso son las ciudades, y el tiempo, que en este caso son 2 años, ¿cierto? 1982, 1987, beta 0, delta 0 de 87, que es una DAMI, que tomará el valor de 1 si es para el año 1987, y 0 si es para el año
82, ¿cierto? Esta de nuevo varía entre individuos, es decir, entre ciudades en este caso. La tasa de desempleo, ¿cierto? Que va a variar entre individuos y entre ciudades. Pero es muy probable que si este modelo omite variables relevantes, ¿cierto? Lo que me causa problemas de endogeneidad, pues es muy probable que este modelo incluya este factor, ¿no? Este factor que se llama la heterogeneidad inobservable, ¿no? La heterogeneidad inobservable, ¿cierto? O efecto inobservable, que es el que me genera el llamado problema de endogeneidad, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿y cómo vamos a tratar este modelo? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, ahora vamos a suponer que vamos a estimar este modelo a través del método o del modelo de combinación de corte transversal. Hasta ahora simplemente lo que hicimos fue estimar el modelo por regresión simple sin tener en cuenta el tiempo, ¿cierto? Que está incorporado dentro de la base de datos, y lo que encontramos es que no existe evidencia empírica para suponer que estas dos variables se correlacionan. Ahora vamos a tener en cuenta el tiempo, ¿de acuerdo? Porque vamos a estimar un modelo de combinación de corte transversal. Pero ¿cuál es la diferencia entre combinación de corte transversal y panel de datos? Que la primera, si bien incorpora la variación en el tiempo de las variables, ¿cierto? Entonces, esta variación o estas variables no están persiguiendo el mismo individuo. La combinación hace referencia a que los individuos de un periodo son independientes de los individuos de otro periodo, a diferencia de panel de datos, que lo que hace es perseguirme al mismo individuo a través del tiempo. Recordemos de nuevo que esta base de datos lo que hace es perseguirme a la misma ciudad a través del tiempo. Por lo tanto, al final la conclusión ¿cuál va a ser? Que el método más eficiente para estimar va a ser panel de datos. Pero de nuevo, el propósito es estimarlo por los dos modelos anteriores, ¿cierto? Para determinar que no son eficientes. No son eficientes para demostrar la relación que existe entre la tasa de desempleo y la tasa de crimen. Entonces ahora vamos a estimarlo con un panel de datos. Para eso vamos de nuevo al Stata y sencillamente a nuestro modelo de regresión, reg crimen, le vamos a incorporar, ¿cierto? La variable dummy de 87, de nuevo 1 si es del año 1987, 0 si es del año 82, que sería en este caso el año base, ¿no? Y la tasa de desempleo está por acá, ¿cierto? Y lo estimamos. De nuevo, ¿no? Entonces de 87 es una dummy, ¿no? Es una dummy que me indica 1 si es del año 1987, 0 si es del año 1982. Una pues es la tasa de desempleo, ¿cierto? Que varía entre ciudades y que varía entre individuos, y A que no está acá, ¿cierto? Este A que dice que varía entre individuos, pues es la heterogeneidad inobservable, es la fuente de endogeneidad, ¿cierto? Es el efecto inobservable de cada ciudad, o el efecto fijo en este caso de cada ciudad, que representa todos los factores, ¿cierto? Que afectan a las tasas de delincuencia, ¿cierto? De una ciudad, pero que no cambian en el tiempo, ¿de acuerdo? Que son fijos en el tiempo. Por ejemplo, las características geográficas, ¿cierto? Que no van a cambiar. Tamaño de la ciudad, ¿cierto? Altura, qué sé yo, hasta el clima, si no varía mucho, ¿cierto? Entonces son características de las ciudades en este caso que no cambian en el tiempo, que son fijas en el tiempo. Por eso es que solamente varían entre ciudades, ¿de acuerdo? No tienen el subíndice T, solamente tienen el subíndice I. Ahora, el tema es que al estimar este modelo, ¿cierto? Esa relación por un modelo de combinación de corte transversal, hay un problema, y es, como esto es inobservable, A es inobservable, yo me la conozco, ¿cierto? ¿A dónde va a parar? Al error, ¿cierto? Si va a parar al error, pues el error va a hacerse muy grande, y es muy probable que estas características que están acá se correlacionen con la tasa de desempleo, ¿no? Y de ahí, de nuevo, se me genera mi problema de endogeneidad. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer para eliminar este problema? ¿No? ¿Cómo hacer para estimar un modelo sin este A, ¿de acuerdo? Que me elimine mi problema de endogeneidad. Entonces, ya sabemos, ¿cierto? Que eso lo podemos hacer a través de un modelo de panel de datos. Pero por ahora de nuevo vamos a estimar esto por un modelo de combinación de corte transversal. ¿De acuerdo? Y es teniendo en cuenta el tiempo como tal. Bueno, en el caso del modelo de combinación de corte transversal se estimó para 92 observaciones.
el modelo sigue siendo globalmente no significativo. La prueba F, ¿cierto? La probabilidad de la prueba F me dice que es mayor a 0,05 o a cualquier nivel de significancia. El R cuadrado sigue siendo muy bajo, del 1,2%. Y la relación entre la variable tasa de desempleo y tasa de crimen, si bien el coeficiente ahora es positivo, lo cual se ajusta un poco a la lógica, ¿cierto? A una mayor tasa de desempleo, mayor tasa de crimen, pues cuenta con un estadístico T muy pequeño, cosa, ¿cierto?, que lo vuelve estadísticamente no significativo. Lo que me indica pues que no se presenta mucha diferencia entre estimar un modelo por combinación de corte transversal o un modelo por un corte transversal, ¿de acuerdo? De hecho no debería reflejar mucha diferencia, pues lo único que tiene en cuenta la combinación, a diferencia del corte, es que se incorpora el tiempo, pero para efectos de controlar problemas de endogeneidad y demás, pues no los tiene, ¿de acuerdo? De nuevo, esto no nos sorprende, pues ya sabemos que la combinación de corte transversal no es un método que se use para solucionar problemas de endogeneidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo determinamos esta relación? Porque aparentemente parece que el problema de endogeneidad es claro, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos esta relación? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué estimamos? Entonces, ese problema lo resolvemos pues estimando nuestra relación a través de un modelo de panel de datos. Entonces, recordemos que una diferencia que me indica, pues la diferencia lo que hace es diferenciar, ¿cierto? Calcular cuál es la diferencia entre, en este caso tenemos dos periodos, entre el periodo 2 y el periodo 1. ¿Listo? Entonces, es como hacer una resta entre los resultados del segundo periodo, en este caso el año 87, menos el primer periodo que sería el año 82. Entonces, para eso, primero reemplazamos en esta ecuación, ¿cierto?, los valores del año 87, por ejemplo. Entonces, en el año 87 habrá constante beta 0, ¿sí? ¿Qué pasará con delta 1? ¿Delta 1 qué es? Delta 1 es el parámetro que acompaña a D87, el cual le toma el valor de 1. Si mi variable es del año 87 y 0 si es del año 82. Por lo tanto, si es igual a 1, 1 por delta 1 me va a quedar delta 1. Y unen va a quedar igual porque unen cambia entre individuos en el tiempo. Y aquí también, ¿cierto? Quedaría A. A se conservaría como tal. Ahora por acá, ¿cierto? Porque A cambia entre individuos. ¿Listo? Y el error. ¿Qué pasará con el momento 1 o con el año 1972? ¿Va a estar la constante? Sí, va a estar la constante, ¿cierto? Porque esa va a estar siempre. ¿Va a estar delta 1? No, ¿cierto? Porque en el año 82 D87 es igual a 0 y 0 por delta 1 pues va a ser 0, no va a estar. ¿Va a estar beta 1 con un E? Sí, porque beta 1 cambia entre individuos y cambia en el tiempo. Va a estar A sub I, que es la heterogeneidad inobservable. Claro que va a estar porque ella varía entre individuos. Y va a estar el error, también va a estar el error. ¿Listo? Entonces, tengo el valor del crimen para el año 87. Tengo los valores del crimen para el año 82. Ahora calculo la primera diferencia, ¿cierto? Que es lo que estoy haciendo. Entonces, crimen del año 1... crimen del año 2 menos crimen del año 1 pues será igual a la variación, este signo, esta cosita es la variación, ¿cierto? Beta 0 con beta 0 se eliminan, estoy restando, ¿cierto? Y me va a quedar delta 1 de 87, ¿cierto? Porque no hay con quien lo reste. Ahora resto el desempleo del periodo 2 menos el desempleo del periodo 1, pues me va a quedar la variación, ¿cierto? Del beta del desempleo. Ahí con ahí se van, ¿cierto? Porque son la misma, no varían en el tiempo, solamente varían entre individuos. Y me va a quedar al final la variación del error. Entonces, este es mi modelo, como ya lo habíamos mencionado antes, ¿cierto? Este es mi modelo, es mi estimación. ¿Por qué? Por primeras diferencias. Entonces, las primeras diferencias, los que me estiman son parámetros diferenciados, ¿de acuerdo? Es la diferencia del periodo 2 en este caso con respecto al periodo 1. Ahora sí vamos a estimar nuestro modelo a través de este método, ¿listo? Para eso vamos a el stata, ¿cierto? Y vamos a hacer la estimación. La diferencia de la tasa de crimen ya está calculada en la base de datos, ¿cierto? La diferencia de la tasa de crimen es CC, que es el cambio, ¿no? CCRMT, que es este, ¿cierto? Y la diferencia del desempleo también, ¿no? La diferencia del desempleo, que sería CUNEN, está por acá, ¿cierto? Y demás. Ese sería nuestro modelo
por panel de datos de primeras diferencias, ¿no? Fíjense que el comando es el mismo, rec, solamente que cambia las variables, ¿no? Las variables. No son variables que me estén registrando el comportamiento de un año, sino son variables que me registran la diferencia del comportamiento entre un año y otro año. ¿Listo? Le doy Enter. Entonces, claro, como es una diferencia, él me va a tomar solamente 46 datos, ¿no? Fíjense, ya la prueba F me da menor que 0,05. ¿Qué me indica eso? Que el modelo es globalmente significativo. Fíjense, ya como diferencia con respecto a los dos anteriores, ya este modelo es lógico, globalmente tiene lógica teórica. El modelo es globalmente significativo, lo cual es bueno. Fíjense el R cuadrado como aumenta, ahora es de 12,67, lo que me indica que la variación del desempleo o del cambio en el desempleo mejor me explica el 12,67% de la variación de la tasa de crimen. Y fíjense esto tan importante, ¿no? Primero, lo más importante, el cambio en la tasa de desempleo es estadísticamente significativo, al 5%. Es estadísticamente significativo. Y el parámetro es positivo, lo cual es lógico con la teoría, ¿no? A mayor tasa de crimen, mayor tasa de desempleo. Y lo mejor, rechazamos la hipótesis nula de que el beta 0 es igual a 0. Por lo tanto, el beta 1, ¿cierto?, que acompaña a la tasa de desempleo, afecta estadísticamente, significativamente a la tasa de crimen. Entonces, a esta ecuación, ¿cierto?, que fue la que finalmente estimamos, pues se le conoce como ecuación en primeras diferencias, ¿cierto? Es muy simple porque es simplemente una ecuación de corte transversal, ¿cierto? Pero cada variable se diferencia respecto al tiempo, ¿listo? T2 menos T1, ¿listo? Y a este estimador, a beta 1, ¿cierto? Este estimador, a beta 1, se conoce o se le llama el estimador de primeras diferencias, ¿no? Me está estimando la variación de la tasa, la variación del efecto de la tasa de desempleo sobre la variación del crimen. Pero ¿por qué esta relación ahora sí me dio y antes no me daba? ¿Cierto? Ahora sí me dio estadísticamente significativo y el signo esperado, y antes ¿por qué no me daba? Pues porque la diferenciación o las primeras diferencias, ¿qué fue lo que me eliminó? El A sub I, ¿cierto? ¿Qué es el A sub I? La heterogeneidad inobservable, ¿cierto? La fuente de endogeneidad. Él me la eliminó a través de la diferenciación, por lo menos la que no varía en el tiempo. Me eliminó por lo menos la que varía entre individuos. Y la eliminación de la endogeneidad o de esa posible fuente de endogeneidad fue lo que me permitió que esta relación fuera un poco más clara y un poco más cierta. Miremos ahora un poco los resultados, ¿cierto? Fíjense en la constante. La constante me está mostrando algo interesante, ¿no? ¿Qué es la constante? Volvamos al modelo. La constante, que es delta 1, es de 87. ¿Qué es? Es la diferencia, ¿cierto? O la variación de las tasas de crimen del año 87 con respecto al año 82. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que aún cuando la tasa de desempleo sea igual a 0, ¿cierto? Porque la constante me muestra el valor de la variable dependiente cuando las variables explicativas son 0, aún cuando la tasa de desempleo sea 0, ¿cierto? Las tasas de crímenes del año 1987, ¿cierto? Recordemos que aquí crímenes está medido delitos por cada 1000 habitantes, aumentó en 15,4. Es decir, que en el año 1987 el número de delitos por cada 1000 personas o por cada 1000 habitantes aumentó en 15,4 delitos en el año 87 con respecto al año 82. Eso muestra que para estos dos periodos de tiempo las tasas de crímenes, por lo menos en este país que es Estados Unidos, estaban en ascenso, estaban aumentando, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con la variable Kunen o con la variable tasa de desempleo o variación de la tasa de desempleo? De nuevo ya dijimos que era estadísticamente significativo. ¿Y qué estamos diciendo? ¿Cómo varía la tasa de desempleo en porcentajes? ¿No? 1%. Entonces, por un aumento de 1% en la tasa de desempleo del año 87 con respecto al año 82, porque es la variación de un año con respecto a otro, la tasa de crimen aumentó, ¿cierto?, en 2,21 crímenes por cada 1000 habitantes. Entonces, una mayor tasa de desempleo hace que la tasa de crimen también aumente, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos el objetivo
inicial de la estimación de primeras diferencias, ¿no? Lo que empezamos fue estimando, con esa misma base de datos, estimamos esa relación entre tasa de desempleo y crimen para un corte transversal. De acuerdo, vimos que el modelo no era globalmente significativo y que esa relación era negativa y lógica. Luego lo hicimos teniendo en cuenta el tiempo, ¿no? A través de la combinación de corte transversal. Igual, con la misma base de datos y llegamos a conclusiones similares, ¿de acuerdo? No, el modelo no era globalmente significativo y la tasa de desempleo tampoco. Y con la misma base de datos de nuevo, estrenamos el modelo con un panel de datos, ¿cierto? Que persigue al mismo individuo a través del tiempo. Es decir, observamos las características de nuestra base de datos y aplicamos el modelo adecuado. Y estimando el modelo adecuado, fíjese que con las mismas variables, ¿cierto? Pero con el modelo adecuado, ahora sí la relación es lógica. ¿Eso qué me indica? Pues la importancia de conocer las características de las bases de datos, ¿cierto? Para aplicar los modelos más adecuados, los modelos que más se ajusten a las características propias de nuestra base de datos. Este panel de datos de primeras diferencias sí me muestra realmente que hay una relación, ¿de acuerdo? Entre estas dos variables. Bueno, algunos comentarios respecto a panel de datos de primeras diferencias. Digamos que si bien diferenciar dos años de un panel de datos es una forma eficaz de controlar pues el tema de los efectos inobservables, es decir, el tema de la heterogeneidad que me genera un problema de endogeneidad, pues digamos que esta metodología no está exenta de ciertos costos, ¿no? Es decir, de ciertos problemas que nos puede generar la estimación de un modelo de panel de datos. Primero, pues es mucho más complicado reunir una base de datos de tipo panel de datos, ¿cierto? Que una base de datos de corte transversal. Pues como ustedes bien saben, el panel de datos le hace seguimiento a un mismo individuo a través del tiempo, es decir, necesitamos tomar un conjunto de individuos y caracterizarlo en varios momentos del tiempo. Eso a veces no es tan fácil, ¿cierto? Como un corte transversal que solamente se hace sobre un solo periodo de tiempo. Y no es fácil porque en ese camino se pueden perder muchos datos, ¿cierto? Capaz que no puedo seguir a un mismo individuo, capaz que no tengo información completa de un individuo para todo el periodo, para toda la distribución, y pues eso hace que se pierdan datos, ¿no? Ese es el costo número 1. 2. El método empleado para eliminar A sub i, ¿no? Que es la heterogeneidad inobservable, ¿no? Esta A sub i, pues es diferenciar esta variable. ¿Eso qué implica? Que las variables explicativas como unen en este caso, ¿cierto? Como la tasa de desempleo también se diferencian como tal. Entonces, eso nos llevaría a que nuestra muestra, ¿cierto? O en nuestra muestra, nuestros individuos, que pueden ser individuos, ciudades, empresas, escuelas, qué sé yo, presentaran características que variarán en el tiempo, es decir, la variación de esas características tiene que ser diferente en el tiempo. Pensemos qué ocurriría con la tasa de desempleo para una ciudad durante estos 2 años si, por ejemplo, esa tasa de desempleo fuera la misma. Pues si fuera la misma, la diferenciación pues daría 0, ¿cierto? Entonces, si daría 0, esa variable, ¿cierto? No se podría tener en cuenta como una variable explicativa que afectara a la variable explicada. Entonces, eso es una limitación, ¿de acuerdo? Porque a veces ciertas características de las observaciones no cambian mucho y eso hace que se pueda correr el riesgo de perder una variable que puede ser relevante para el modelo. Ahora, recordemos que variaciones pequeñas en mis variables, ¿no? Pues conducen a errores estándares grandes y eso aumenta la probabilidad de cometer algún error en la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces yo puedo estar concluyendo que cierta variable puede ser estadísticamente significativa, puede ser diferente de ser cuando en verdad no lo es, ¿no? Recuerden que entre más alta sea la varianza, ¿cierto? De mi beta es mucho mejor y una varianza alta se relaciona con una variación también alta en la variable en cuestión, ¿no? Ya sea la tasa de desempleo o lo que sea. Entonces, por eso es importante que la variación de mi variable de un momento a otro o de un tiempo a otro sea alta, ¿no? Finalmente, es importante mencionar que los datos de panel pues también pueden utilizarse para estimar modelos rezagados de distribuciones finitas, es decir, no solamente con 2 periodos, sino con muchos más periodos, ¿no? Para eso es necesario pues tener en cuenta un número mayor de periodos o un número mayor de años y ver cómo varían estas variables en el tiempo. ¿Listo?
Ahora, esto que hemos estimado hasta ahora, ¿cierto? Este modelo simplemente es un modelo de panel de datos simple, ¿no? Con una variable explicativa. Claro, podemos usar un modelo de panel de datos de muchas variables, ¿no? Pero ya quiero que ustedes sean los que intenten con este conjunto de variables explicativas que hay, ¿sí? Como las que ven aquí en la descripción. Hay un montón de variables que ustedes pueden usar y pueden modificar su modelo, pueden mirar cómo se relaciona con otras variables para saber algunas relaciones de interés, ¿de acuerdo? Al final de este video, pues digamos que la idea es que ustedes tengan un archivo do file, ¿no? Donde tienen todas las estimaciones que han corrido, los análisis y demás, ¿no? Digamos que ese es como el mensaje, más bien ese es como el valor que debe de dejarles este video, ¿no? Un archivo do file donde van a almacenar, a tener todo lo que tenga que ver con las estimaciones de un modelo de panel de datos. Ah, lo olvidaba. Cuando incorporen más variables explicativas, pues tengan en cuenta que tienen que ser variables diferenciadas en el tiempo, ¿no? Para que todos tengan la misma unidad de medida. Hay otras variables que están medidas en logaritmo, inclusive la variable dependiente que es la tasa de crimen. Ahí también será interesante estimar todo el modelo en logaritmo. ¿De acuerdo? Intenten, jueguen con ese modelo, metan variables, saquen variables, verifiquen siempre que la relación de interés en este caso, ¿no? Que es la tasa de desempleo y crimen, dé, ¿no? Que dé significativamente, porque ustedes saben que por temas de multicodinalidad y demás, a veces cuando se incorporan variables, las relaciones entre otras variables o desaparecen o aparecen. Entonces tengan en cuenta que la significancia estadística siempre se mantenga entre este par de variables. Muchas gracias.